fuerza y poder, su espada sacó, en el mar él hundió. Hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios por este día tan especial que el Señor nos da, de podernos reunir como su pueblo, como sus hijos, como sus siervos, como sus siervas, unánimes y en un mismo sentir para escuchar su bendita y preciosa y gloriosa palabra. Qué bendición nos da Dios, de que a pesar de las cosas por las cuales está pasando este mundo, aún estamos allí reunidos, alabando y glorificando su nombre a través de su palabra. Yo quiero que oremos, vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias a Dios. ¿Gracias por qué? Usted debe darle gracias a Dios porque diezmó, porque ofrendó. Porque si usted diezmó y ofrendó fue porque Dios lo bendijo. Porque esa es la tristeza, que a muchos Dios los está bendiciendo y ellos no están diezmando y ofrendando. Ahí es donde viene la tristeza y la desobediencia a la palabra del Señor. Y también aún muestran el que no son temerosos de Dios. Pero el que diezmó y ofrendó, dele gracias a Dios. Primero, que Dios si diezmó y ofrendó es porque Dios te bendijo, te dio la bendición. Y segundo, porque usted está el querer obedecer a Dios y a su palabra. Porque usted está el temor de Dios. Por eso ahí donde está, levantemos, yo voy a levantar este diezmo y esta ofrenda y usted levanta una oración en agradecimiento. Precioso Rey amado Jesús, gracias. Gracias te doy yo como siervo tuyo, como ministro del Evangelio por misericordia. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que ofrendaron y diezmaron para la obra, para seguir sosteniendo, Señor. Padre, la iglesia, a pesar de que todavía no nos podemos congregar, Padre, a través de este diezmo y esta ofrenda que ellos ponen en la alfolía, en obediencia a ti y a tu palabra, podemos sostener tu casa, Señor, en el arrendo, en los servicios, para cuando tú nos des las órdenes de volver de nuevo a tu casa, a dar gloria a Dios, a darte la gloria y la honra solo a ti, alabanza y oración solo a ti. Pues allí estamos, Señor, allí está el local, allí está todo, Señor, organizadito para hacerte fiesta. Gracias, Papito Dios, por cada uno de ellos. Por ello te pido que los bendigas abundantemente, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que concedas las peticiones de su corazón, las peticiones que hay plasmadas en este sobre y en sus corazones, Señor, y aún en aquellos que lo depositaron, Señor, a través de algo virtual, a través de Nequi o a través de Bancolombia, Señor. Yo te pido que los bendigas, bendícelos, Padre. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones en ellos hasta que sobreabunde. Reprende, Señor, el devorador, el acreedor y el acusador de sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos ofrendaron dinero literal. Inmediatamente ese dinero se convirtió en algo espiritual, donde entras, Señor, a reprender todo devorador de sus vidas. Que tu gracia esté sobre cada uno de ellos, Papito Dios, para que todo lo que hagan y digan sea de bendición, Papito Dios. En el nombre de Jesús, derrama sobre ellos pan y vino, Padre de la gloria. Bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Papito Dios, que sea tu glorioso Espíritu Santo quien hoy hable a nuestros corazones y enséñenos y nos enseñe tu bendita y gloriosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de qué? De los demonios, del pecado y de un refugio. Oye, qué tremendo. Vamos a hablar de los demonios, del pecado y del refugio. Y como base, como versículo base, tenemos a 1 Corintios 10:21, que dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Paremos allí. Miren, usted y yo sabemos que como pueblo del Señor que somos, debemos conocer quién es el enemigo, y no solo el enemigo, sino también los que trabajan con el enemigo, o sea, sus colaboradores. ¿Para qué necesitamos conocerlos? ¿Para qué? Para no caer en ignorancia y no aceptar que ellos, hermanos, y no dejar que ellos trabajen en nuestra vida o aceptar lo que ellos nos quieren ofrecer. Miren, hay quienes dicen: no prediquemos del demonio, no prediquemos del diablo, prediquemos de Cristo. Amén, gloria a Dios, pero tenemos que conocer a nuestro enemigo, porque no podemos ignorar que tenemos un enemigo y que el Señor lo reprenda, que trabaja las 24 horas para que usted y yo, hermano, no nos preparemos para un arrebatamiento. Entonces tenemos que conocerlo, y también debemos de conocer el alcance del pecado, hermano,
¿Para qué? Para estar sobre aviso y tomar la responsabilidad de nuestros actos. Es más, lo más importante de todo esto es que, mire, a pesar de que hay un león rugiente buscando a quien devorar, a pesar que haya, dice la Biblia que hay un león rugiente, constantemente rugiendo buscando a quien devorar, pero a pesar de eso, usted y yo tenemos un refugio, hermano, impenetrable. Por eso es que hoy vamos a conocer un poco el conocimiento de los demonios, del pecado y de ese maravilloso refugio que tenemos a aquellos cristianos convertidos. Entonces, empecemos hablando con quién. Empecemos hablando de los demonios. Miren, desde pequeños hemos escuchado acerca de los demonios, hermano, y aun cuando somos adultos intentamos ignorar que realmente existen los demonios. Hay quienes no creen que los demonios existen. Déjenme decirles, sí existen. Además, la misma palabra lo muestra. La palabra demonio se ve usted en varios versículos de la Biblia, como por ahí, usted lo puede ver en Mateo 8:31, que dice: y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel acto de cerdos. Entonces se habla de demonios. Es más, la palabra demonio viene del griego daimon. ¿Y sabe qué significa daimon? Significa de distribuir. Y la palabra distribuir significa dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una le corresponde, según la voluntad, la conveniencia, la regla o el derecho. Entonces, partiendo de este significado, esto nos lleva a Juan 3:16, que dice, mira, ahí estaba, daimon, que significa distribuir, ahí está, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces allí vemos que Jesús es el dador de la vida eterna. O sea, allí vemos que Jesús distribuye ¿qué? Salvación. ¿Para quiénes? Para aquellos que por su voluntad lo aceptan, hermano, y les corresponde vida eterna. O mejor dicho, aquí vemos en Jesús todo lo contrario a los demonios que distribuyen. Jesús distribuye ¿qué? Salvación. Pero todo lo contrario a los demonios, que los demonios distribuyen ¿qué? Perdición. ¿Perdición para qué? Para nuestra edificación espiritual. Entonces mire familia, los demonios son los agentes espirituales que actúan en toda idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, allí podemos ver que Dios aborrece, hermano, que el cristiano se relacione con prácticas paganas idólatras. Por eso no permite las mezclas. Dios no permite las mezclas, los cristianos nos mezclemos. Por eso Dios no permite que su pueblo, hermano, se una en yugo desigual. Por eso la idolatría está, oiga pues, está en la primer lista de prohibiciones para el cristiano. Y lo más tremendo es que el enemigo sabe lo que Dios aborrece. Y por eso, hermano, nos incita a que nosotros nos contaminemos. ¿Para qué? Para que seamos atados a todas estas cosas que son difíciles de soltar. Oiga bien, son ataduras. La idolatría es una atadura difícil de soltar. Pero hoy vamos a desmascarar al enemigo en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Empecemos con Marcos 3:22, que dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. ¿Quién? Cristo Jesús. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Quién? Cristo Jesús, decían los escribas. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas. ¿Quién? Cristo Jesús les decía a ellos: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Entonces, lo que hacen los demonios es tratar de convencer o seducir a los creyentes. Oigan lo que hacen los demonios. El trabajo de los demonios es tratar de convencer o seducir a los creyentes, a los que creemos en Cristo Jesús. Por eso, como Dios todo lo conoce, nos advierte en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Entonces, lo que le quiero decir hoy es que toda relación con los demonios
es para perdición de nuestro espíritu. ¿Por qué? Oiga bien, porque ellos, quienes, los demonios, tienen un poder seductor que para el pensamiento humano resulta atractivo. Oiga, qué tremendo. Ellos no llegan con cosas que con miedo, no. Antes tienen un poder seductor que para el ser humano es atractivo. Pero la palabra poderosa de Dios es la única que puede hacernos libres de toda incitación, de todo ligamiento, de toda persecución, de toda tentación, hermano, y hasta de la misma muerte. Por eso nos dicen en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. Entonces, miren, hermanos, estos espíritus seductores engañan a las personas haciéndoles creer que a través de mediums pueden tener comunicación con seres humanos fallecidos. Hermano, y esta práctica de consultar mediums o lo que sea para tener contacto con los muertos, esta práctica no la prohíbe la palabra del Señor. ¿Dónde? En Levíticos 26, que dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos. Oiga, mira la palabra tan fuerte, prostituirse tras de ellos. Yo, dice el Señor, yo pondré mi rostro contra la tal persona con la que se prostituye con esos adivinos y la cortaré de entre su pueblo. Y sigue diciendo Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, oiga pues, o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. Oiga qué tremendo. De ahí, hermano, el destructivo engaño de los espiritismos o del espiritismo, que está prohibido en las escrituras. Oiga, el espiritismo está prohibido en las escrituras. Mire, lo dice Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 18:11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oiga pues, y sigue diciendo Isaías 8:19. Y os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Por eso, hermanos de alas de misericordia, nada, oiga bien, nada tiene que estar haciendo un cristiano buscando tener una comunicación con espíritus inmundos. O el estar pensando, hermano, estar pensando en los centros espiritistas como una ayuda para su vida o su problema. Por eso déjeme decirle, mucho cuidado con estar practicando juegos, oiga bien, juegos que involucren o que invoquen a demonios, o estar consultando brujos para encontrar respuesta a su futuro. Miren, nada tenemos que estar preguntándole nosotros a los demonios, porque nosotros los cristianos tenemos en Cristo Jesús la mejor de las ayudas jamás habidas y por haber, hermano, en todo el universo entero. Es más, el salmista dice en el Salmo 121, 1-2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que nuestro socorro es Jehová. Por eso no ande buscando, ningún cristiano tiene porque están dando que ayuda o lo que sea con espiritistas, brujos. No, nuestro socorro es Jehová. Sigamos hablando. ¿Qué más hacen los demonios? ¿Qué más lo hacen? Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oiga, nuestro enemigo, según vemos acá, está organizado y tiene rangos entre sus agentes. Es más, la palabra de Dios nos habla de la estructura de una organización. En Amós 3:3, ¿qué dice? Usted lo conoce. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Mire, este versículo de Amós 3:3, este versículo, hermano, no aplica únicamente para los cristianos, también para el enemigo.
que busca construir una organización para un mismo propósito, que es la destrucción del hombre. O sea que entre los mismos demonios, ellos no mantienen en contiendas o en división, no, ellos se ponen de acuerdo. Andando juntos, si no se ponen de acuerdo, no. Ellos tienen una estructura donde se ponen de acuerdo y su único fin es destruir al hombre y que el Señor lo reprenda. Entonces mire, pueblo de alas de misericordia, como cristianos, uno de nuestros propósitos es o debe de ser alcanzar la santidad. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es más, como cristianos, uno de nuestros propósitos también es congregarnos. Usted y yo somos llamados a congregarnos. Mateo 18:20 dice: porque donde estamos 2 o 3 congregados en mi nombre, eso es una estructura de organización. Allí estoy yo en medio de ellos. Es más, la palabra también nos muestra cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos que somos. Es que la palabra tiene respuesta a todo. Por eso hay que leer la palabra, por eso hay que uno escuchar la palabra, porque ahí está la respuesta a todo. O sea, somos llamados a buscar la santidad, somos llamados a congregarnos, y también nos muestra cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos. Efesios 5:19 lo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Oigan cómo debe ser nuestro comportamiento. Hermano, este debe ser nuestro propósito. ¿Qué? La preparación, la edificación, la santificación de nuestras vidas, la expansión del mensaje de salvación, el alcanzar y ser partícipe de todo mandato divino. Entonces, si se pone a ver, es todo lo contrario a lo que el enemigo quiere hacer con nosotros y que el Señor lo reprenda. Es más, ¿qué más tenemos que conocer de los demonios? Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios le temen al Señor. Es más, también reconocían a Jesús como su futuro juez, Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Oiga, es más, también reconocían a Jesús como su Señor. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, mire, hermanos, si usted ponía a ver, Cristo echaba a los demonios fuera de los seres humanos con su propio poder. Pero también podemos ver en la palabra que los discípulos echaban fuera a los demonios no con su propio poder, sino en el nombre de Jesús. Claro, oiga bien, claro que para poder tener esa autoridad en el nombre de Jesús, para echar fuera demonios, tiene que haber un requisito. ¿Y sabe cuál es? Tener fe. Miren, por favor, escúchenme esto. Nadie que no tenga fe en Cristo Jesús puede ir en el nombre de Jesús a echar fuera demonios. No, hay que tener toda la fe puesta en Cristo Jesús, y esa fe nos da la autoridad para ir en el nombre de Jesús y echar y reprender todo fuera, echar fuera todo espíritu inmundo o demonio en el nombre de Jesús. Es más, mire, lo muestra Mateo 17:19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oiga, nada nos va a ser imposible si tenemos fe, la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así de poderoso es nuestro Dios.
Es por esto que como cristianos, usted y yo no debemos andar temiendo al enemigo ni a ninguno de sus ecuaces. No debemos caminar con miedo en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más poderoso, hermano, que los que están en este mundo. Él es más poderoso que cualquier pandemia, que cualquier cosa, que lo que sea. El Dios que usted y yo alabamos es todopoderoso en el nombre de Jesús. Mire, hermano, no debemos preocuparnos por los demonios, ya que no nos pueden hacer daño. Si estamos en el Señor, si tenemos la fe puesta en Cristo Jesús. Oiga lo que le estoy diciendo. Los demonios no te pueden tocar ni hacerte daño si tienes la fe puesta en el Señor. Si estás en Cristo Jesús. Ahí, si usted está en Cristo Jesús y tiene la fe puesta en el Señor, no tenga temor de ninguno, de nada. Pero sí debe preocuparse si no están dando en obediencia. Ahí sí te preocúpese, porque entonces allí, cuando no se anda en obediencia, allí nos estamos alejando de Dios y de nuestra protección, hermano. Y allí, en desobediencia, tendrán los demonios libre acceso para así poder dañarnos. Espero estoy siendo claro, estoy hablando despacio, espero no se me vaya a dormir. Yo no creo, porque está la mañana, acabo de levantarse, pero quiero vocalizar bien y explicarle bien acerca de esto. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar tres posiciones y tres estados en los que puede operar el pecado. Miren, el primero es alma, cuerpo en contraposición de nuestro espíritu, ese es el primero. El segundo es en nuestro exterior e interior, ese es el segundo. Y en el mundo, ese es el tercero. ¿Por qué en el mundo? Porque en el mundo es el lugar donde Satanás y sus agentes pueden operar. Mire, la palabra de Dios nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso significa que no puede devorar a todos, porque lo busca. Él está buscando a quien sí puede devorar. O sea, él es el león, el enemigo, o Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Buscando a quién? A los carnales, no a los espirituales. ¿O por qué cree usted que no se devoró a Daniel si esos leones estaban pero bien pasados de hambre? Porque Daniel era espiritual, no carnal. Mire, la diferencia consiste en dos grupos. Los que están en Cristo Jesús, oiga bien, hay dos grupos. Los que están en Cristo Jesús y los que no han tomado en serio que es estar en Cristo Jesús. En otras palabras, estoy hablando de personas convertidas, o sea, personas que ya nacieron de nuevo, y de personas convencidas. Son dos cosas muy diferentes. Hay cristianos convertidos y hay cristianos convencidos. El convertido fue que ya nació de nuevo, ese ya nació de nuevo. Pero el convencido son los que saben que Dios existe, pero no lo toman en serio. Y aún muchos de ellos, cristianos, asisten a la iglesia y no están tomando en serio las cosas del Señor. Como ejemplo, muchos cristianos hoy en día en cuarentena, en esta pandemia, en esos 4 meses que llevamos, casi 5, muchos volvieron atrás. Muchos se enfriaron. Muchos ya no están tan metidos como antes. Muchos hasta hablando mal están. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque eran cristianos no convertidos, sino cristianos convencidos. Pero que quede claro que los cristianos convertidos son aquellos que están bajo la protección divina. Lo dice el salmista, Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y miren, ¿quién es el que teme? El convertido. El convencido no le teme al Señor, porque si le temiera al Señor, no estaría haciendo lo que está haciendo ahora, hoy en día, en esta cuarentena, sabiendo que es cristiano. Pero el convertido, ese sí le teme al Señor. Y como le teme al Señor, Él los defiende, dice. Y Él los defiende. Mientras que los convencidos viven, ¿sabe qué? Como no le temen al Señor, como no están tomando las cosas en serio, creen que eso del cristianismo, eso era mientras que nos estamos soñando, que ahora no. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Hermano, esos viven en
constante ataque del enemigo. Y por eso es que todas son preguntas, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué así yo creo en Dios? ¿Y por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué? Porque no han convertido su manera de vivir, no han nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo tiene que ser un cristiano convertido. Pero muchos cristianos hoy en día mostraron en esta cuarentena que no son cristianos convertidos, sino convencidos. Y esos convencidos no le temen a Dios. Y como no le temen a Dios, no va a tener quien los defienda. ¿Defienda de qué? Del ataque del enemigo. Así es, y si yo es. Mire, note que ambos grupos, el convertido y el convencido, están en el mundo. Donde el diablo es el príncipe de este mundo. Pero a ambos no los puede atacar igual. No los puede atacar igual. Eso es lo tremendo. A ambos no los puede atacar igual. Ya les muestro por qué no los puede atacar igual. Están dentro del convertido y el convencido, están en este mundo. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Pero a ambos no los puede atacar igual. Mire, a los convertidos los puede atacar, el enemigo puede atacar ¿qué? Su cuerpo y su alma, mas no su espíritu. ¿Por qué? Porque como ya es un cristiano convertido, nacido de nuevo, ese cristiano fue comprado a precio de sangre. O sea que esto nos enseña que existe una barrera espiritual la cual el enemigo no puede atravesar. Y se nos manda, y Dios nos está mandando a usted y a mí, a no atravesarla nosotros. Y la forma de atravesar esa línea protectora que Dios puso en nosotros es siguiendo el pecado de este mundo. Oiga bien, la única forma de atravesar esa línea que Dios puso en nosotros es siguiendo el pecado de este mundo. Por eso es que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué maravilloso nuestro Dios. Él nos ofrece perdón y vida eterna. Por eso es que nosotros debemos ofrecerle un arrepentimiento sincero. Mire, hermanos, Dios perdona todos nuestros pecados, pero también hay que reconocer, hermano, que el arrepentimiento por parte del pecado es muy importante. Mire, lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo, en donde los brazos del padre siempre estuvieron abiertos, hermano, mas fue el hijo el que se alejó, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace sentir sucios y que no merecemos estar en su presencia, y es exactamente lo que el enemigo quiere, que pensemos que no tenemos perdón y por ende no nos arrepentimos. Entonces mire, pueblo de alas de misericordia, cuando uno es un cristiano convertido y no solamente convencido, hay una barrera espiritual la cual Satanás no puede atravesar, gracias a que Jesucristo nos ha comprado con precio de sangre. Aleluya. Mire, esa barrera es un bloqueo que le obstaculiza, esa barrera es un bloqueo que obstaculiza al enemigo para que no trabaje en nuestro ser interior, o sea, en nuestra voluntad, dejando como punto de operación nuestro exterior, o sea, la tentación. Es más, para que me entiendan, la palabra nos enseña en el Salmo 91:1 que si habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que hay un exterior y hay un interior. O sea, hay un abrigo y algo que te puede abrigar. Mejor dicho, es como si fuese una casa, que adentro está el lugar habitable y afuera está ¿qué? La calle. Y esta misma representación de lo exterior y lo interior se encuentra en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy, dice el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que esto nos enseña que Jesús metaforiza el don de la vida eterna y su comunión con el creyente. Lo metaforiza como una casa. Oiga, y en una casa hay habitantes. Entonces la pregunta es, si en una casa hay habitantes y si Jesús está por fuera de esa casa tocando la puerta, entonces ¿qué habita esa casa si Jesús no está?
¿quién está habitando esa casa si Jesús no está allá adentro? Miren, Pedro toma agüita. Para que me entiendan, hay una barrera o línea divisoria entre el mundo y el creyente. Entonces miremoslos cuando estábamos en el mundo perdidos sin consuelo ni esperanza. En ese tiempo cargábamos nuestros pecados y maldades, pero al caminar hacia la línea divisoria, nos fuimos quitando esas actitudes, vamos quitando esas actitudes, vamos quitando esos pensamientos, esos sentimientos que no son de edificación para nuestra vida, y comenzamos a cargar nuestra cruz. Por eso Jesús nos dice en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Primera Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Oiga pues, o sea que el apóstol Pedro quiere decir que usted y yo no debemos conformarnos con lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque es que usted y yo ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora usted y yo somos nuevos hombres. Lo de atrás es pasado. No debemos conformarnos con lo que hacíamos, no, ni repetirlo siquiera. Más, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya usted y yo estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que usted y yo ya estamos dentro de la casa. Y como ya estamos en nuestra casa, hemos expulsado de ella a todo aquello que traíamos mientras estuvimos en el mundo. O sea, ya Cristo entró en nuestra casa, ya estamos con Cristo en nuestra casa. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a sacar todo lo que traíamos del mundo. Bueno, se me desocupa la casa, el pasado lo desocupan. Y esto se logra cuando tenemos la decisión de abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús. Por eso, si hay alguien escuchándolos hoy que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, yo lo invito a que hoy abra la puerta de su corazón y deje que Cristo entre a reinar su vida, porque Él está tocando a tu corazón. Porque si Cristo no está en tu casa, porque tú eres una casa, templo del Espíritu Santo, pero si Cristo no está en una casa, ¿quién está habitando entre esa casa? Entonces, hermano, esto nos ayuda a comprender que aunque el pecado y los demonios de Satanás están periódicamente tentando todo nuestro ser, como ya Cristo Jesús está dentro de nuestra casa, ya no tiene lugar en nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Porque después de que Cristo haya entrado a nuestra casa, nos da la autoridad y el poder en su nombre de cerrar la puerta y continuar dentro de la casa con Cristo Jesús. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 18:1, te amo Jehová, fortaleza mía. Oiga, y en efecto, eso es lo que es Jehová para nosotros, una fortaleza. O sea, Dios habita dentro de nosotros. Y el habitar en nosotros nos hace admisibles para habitar en Él. Entonces ya no estamos en una casa protegida, sino en una fortaleza, la cual nace como producto de nuestro constante cambio y perseverancia en las cosas del Señor. Y si estamos agobiados, vamos a encontrar el gozo maravilloso de que Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Mejor dicho, entre más resistamos, más gozo tendremos, porque estaremos en el verdadero gozo. Por eso dice la Biblia que el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Mire, hermano, aunque millones de tentaciones marchen al frente nuestro, y que esas tentaciones vayan con querer, hermano, destruirnos, aunque cientos de personas tengan la tentación en sus manos y nos las estén ofreciendo, aunque el mundo con toda su máscara de atracción nos quiera enganchar, usted y yo hemos sido libertados del pecado, ya fuimos libres del pecado y podemos decir, te amo Jehová, fortaleza mía. Ese es el gozo que se convierte en fortaleza en la vida de un creyente, hermano. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Segunda de Samuel 22:3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. El Salmo 18:2, perdón. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire qué belleza, Él es nuestra fortaleza. Él es, corre, estás en tiempo de angustia, estás en tiempo de tristeza, de depresión, qué sé yo. Ve, métete en la fortaleza, métete en la presencia del Señor. Él es tu fortaleza. Pero hay dos cosas cruciales que debemos hacer en el momento de la tentación. Miren, hay dos cosas cruciales que ustedes tenemos que hacer en el momento de la tentación. Una es resistir, y la otra, no entrar en el terreno enemigo. Y para resistir la tentación debemos revestirnos de fuerza espiritual, o sea, de autoridad como cristianos que somos. Y si lo hacemos, el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Por eso la invitación que hoy nos hace el Señor es que resistamos a Satanás, y Dios se va a encargar de destruirle. De pronto usted está preguntándose allí, pastor, ¿y cómo resistimos a Satanás? Santiago 4:7 tiene la clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces notemos que para poder resistir debemos someternos primeramente ¿a quién? A Dios. Y esa palabra someter quiere decir subordinar el juicio, decisión o afecto propio a los de otra persona. Ahí está. O sea, no pensar en nuestros deseos, no pensar en nosotros, sino en las cosas externas, o sea, en las cosas externas, sino en las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas externas? Hemos dicho, los sueños de Dios, todo lo que sea de Dios. Como dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Porque sólo así contrarrestaremos los pensamientos que tendremos, hermano, en el momento de la tentación. En el momento que llegue la tentación a nuestra mente, que dice, empecemos a pensar solo en las cosas del Señor, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo de buen nombre. Hermano, pensemos en las cosas y la tentación se tendrá que ir. Porque luego que nos hayamos sometido a Dios, el enemigo tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Y el pecado quedará una vez más frustrado y sin oportunidad, hermano, de volver a atacar. Lo otro que debemos hacer, hermano, en el momento de la tentación, oiga pues, es no entrar en el terreno enemigo. Dijimos que eran dos pasos: resistirla y no entrar en el terreno enemigo. Recuerde que si Dios habita en nosotros y nosotros en Él, porque Él es nuestra fortaleza, entonces será nuestra decisión. Oiga bien, Dios ya habita en usted y usted habita en Él. Entonces es tu decisión si te sales de esa fortaleza o si te quedas aquí. Entonces notemos que aquí hay algo muy importante, que los únicos culpables de haber pecado seremos nosotros, porque en nosotros está la decisión de hacer o de dejar de hacer. Es por eso que debemos someternos ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para que nuestras decisiones sean conforme a la voluntad de quién, no nuestra, sino a la voluntad de Dios. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar ¿qué? Al diablo. Resistir, no entrar en el terreno del enemigo, ni darle lugar al diablo. Entonces, ¿cómo le damos lugar al diablo? ¿Cómo cree usted que le puede dar lugar al diablo? ¿Sabe cómo? Al luchar en contra del pecado. Está luchando en contra del pecado, pero a la misma vez buscando el pecado. Allí le está dando lugar al diablo. ¿Sabe cómo más? Al tratar de detener la tentación, pero viendo el pecado. No, pues ¿cómo va a tener la tentación si lo estoy viendo? ¿Cómo le damos lugar al diablo? Al intentar ignorar que estamos pecando.
mientras que lo estamos haciendo. Oiga pues, allí estamos dando lugar al diablo. Estamos entrando en terreno enemigo y saliendo de nuestro refugio. Recuerden que en 1 Corintios 10:12 dice, allí nos enseñan que si pensamos estar firmes, tengamos cuidado de qué, de no caer. Por eso nos dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. Por eso, gracias a nuestro Dios, hemos sido libertados por la verdad y no somos esclavos del pecado, ni de la tentación, ni de nuestros propios deseos. Por eso, hermanos, cuando nos sometemos a Dios, resistimos al enemigo y él huye de nosotros. Y vamos a ver cumplido en nosotros Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La PDT dice, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Mire, aunque intentemos salir de la casa del refugio, oiga bien eso, aunque intentemos salir de la casa del refugio, inclusive podemos estar fuera ya de ella, aún va a estar ese deseo en nosotros de detenernos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Mire, así de maravilloso es nuestro Dios, que no nos abandona nunca. Por eso, por favor, no le demos la espalda. No ignoremos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Reyes y sacerdotes de un Dios maravilloso. Y como reyes y sacerdotes que somos, debemos saber que así como el sacerdote levítico debe estar puro delante de Dios, ya que presentarnos como sacerdotes ante Dios sin estar puros puede traer consecuencias terribles para nuestra vida. Por eso, pueblo de alas de misericordia, que no se nos olvide que nuestra voluntad y arrepentimiento sincero es una parte indispensable, hermano, en el perdón y en el camino a la santidad. Levíticos 20:26 dice, habéis pues de ser santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea que como sacerdotes y ministros de Jehová, mantengámonos firmes dentro de la fortaleza que es Dios, resistiendo al enemigo por medio de sometimientos continuos de nuestras decisiones y deseos a Dios, pensando en todo momento que debemos someternos a Dios, permanecer dentro de la fortaleza y resistir el pecado, haciéndolo huir de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Con oración constante, lectura de la palabra, meditación de la palabra y aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, sometiendo nuestros deseos y a la voluntad del Señor. Solo así estaremos listos para resistir al enemigo, hermano, y ganar la batalla. El salmista dice en el Salmo 24:8, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente. Ese Rey de Gloria está con usted hoy. Oiga bien, ese Rey de Gloria está con usted hoy. Y quiere llamarte a que entres a su fortaleza. Él quiere pelear por ti. Él quiere pelear por usted. Únicamente te está pidiendo que usted se someta a Él hoy. Y que en su mayor voluntad, hermano, y sinceridad entre al refugio seguro, a la fortaleza para permanecer ahí. Ya que en la voluntad de Dios hay muchos planes para su vida. Mire, lo que le quiero decir hoy es que Dios quiere llevarte a un nivel que usted nunca se ha podido imaginar, y Dios te quiere llevar allí. Por eso, hagamos un compromiso hoy como hijos de Dios. ¿Qué compromiso? De resistir como varones valientes ante la tentación. Hagamos un compromiso como hijos de Dios, como ministros del Altísimo. Hagámoslo. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere usted hacer un compromiso? Señor, yo me comprometo a resistir toda tentación, a resistir al enemigo. ¿Cómo? Sometiéndome a ti. ¿Quiere hacerlo? Hágalo. Hoy el Señor le está dando la oportunidad. Por eso allí donde está, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y allí donde está, hable con el Señor. Usted sabe cuánto ha venido resistiendo la tentación o cayendo en la tentación. No sé, solo usted sabe y Dios lo sabe. Por eso allí donde está, hable con el Señor. Y mientras usted está hablando con el Señor, déjeme decirle que tenemos un refugio, el cual usted y yo tenemos que cuidar de no salir de él.
tenemos una responsabilidad muy importante como cristianos que somos de someternos a Dios en todo momento. ¿Cómo? Búsquelo en la mañana, búsquelo en la tarde, búsquelo en la noche, búsquelo en todo momento. Porque el pecado nos hará salir de nuestro refugio, el lugar donde están los espíritus de maldad. Y déjeme decirle, Dios no quiere eso, Dios no quiere la muerte del que muere. Y por eso hoy Él toca a la puerta de tu corazón, Él está tocando la puerta de tu corazón hoy, para que le permitas entrar y Él permanecer en ti y tú en Él. Pero tienes que entender que Él es quien toca la puerta de nuestro corazón, pero somos nosotros quienes entramos a Él. O sea, es nuestra responsabilidad cuidar de no caer en pecado. Es nuestra responsabilidad cuidar de no salir del refugio. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros pensamientos. Y si lo hacemos así, Dios cuidará de nosotros y nosotros vamos a habitar en Él. Hermano, y así vamos a estar preparándolo día a día para la hermosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar preparándonos sin ninguna contaminación provocada por Satanás y sus espíritus inmundos, que el Señor le reprenda. Por eso allí donde está, hermano, dile: Señor, yo hoy me pongo delante de tu presencia y te pido, Dios, que tomes el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Que tomes el control, Espíritu Santo, de mi mente consciente, subconsciente e inconsciente. Que tomes el control de mis sentidos, mis ojos, mis manos, mi boca, mis pies, todos mis sentidos, Señor. Que todos mis sentidos sean ejercitados, Dios, para escucharte a ti, para ya no escuchar más al enemigo como habla mi corazón, para ya no más escuchar a mi amigo, a mi amiga, que me habla de qué hacer y qué no hacer en las cosas de este mundo. Por eso, Señor, te pido en el nombre de Jesús que hagas un cerco alrededor nuestro, Señor, y nos guardes y nos protejas, Señor. Padre, circuncida hoy mis ojos, nuestros ojos, circuncida hoy nuestros oídos, para que nuestros ojos se cierren para no mirar más el pecado y se abran solo para ver tu gloria y tu poder, para que nuestros oídos se cierren y ya no escuchemos más la voz del enemigo, que nos habla de cómo, Señor, caer en tentación. Y nos cierras ese oído, Señor, y abras un oído espiritual en nosotros para solo escuchar la voz de tu bendito y glorioso Espíritu Santo. Toma el control de nuestra boca, Señor, para ya no estar profiriendo maldición, Señor, sino bendición en el nombre de Jesús. Toma el control de nuestras manos, Dios, para que nuestras manos, Señor, sean bendiciendo, no golpeando ni haciendo cosas que a ti no te agradan. Toma el control de nuestros pies, Señor, para que ya sean presurosos, no a hacer el mal, sino presurosos a llevar tu palabra de salvación. Padre, te pedimos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para tu preciosa venida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente. Gracias por permitirme entrar a sus casas, hablarle a sus familias, hablar a su corazón en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, doy gracias a Dios y yo bendigo a todos aquellos que hoy mi voz llegó a sus corazones, y no solo mi voz, sino la palabra de Dios, y que puedas vencer toda tentación que el enemigo ha querido poner en tu vida en el nombre de Jesús. Métete en el refugio del Señor. Solo Él puede ser nuestro refugio. No busques refugio en otros brazos o en otras cosas de las tinieblas. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. O somos cristianos o no somos. O somos cristianos convertidos y nos vamos en un arrebatamiento, o somos cristianos convencidos y nos quedamos en tribulación. Dios les bendiga, los amo mucho en el amor de Cristo.
fuerza y poder.